¿Qué tal, amigos de Decasilos? Buenas tardes, transmitiendo por la página oficial de Decasilos México Centroamérica. Estamos con ustedes una vez más, esperando que estén todos bien. Seguimos trabajando, seguimos estando con ustedes en campo, con todos los compañeros de Decasilos. Comentarios de la semana pasada. Voy a permitirme saludar al amigo Milton Puerto de Olanchito y al amigo Pedro Águeta de Olancho y al amigo Keylor Cruz. Ya platicamos, Keylor, con respecto a tu inquietud que tenías el viernes en la capacitación que tuvimos, y pues estamos de nuevo con ustedes. Y al señor Gustavo Canales, muchas gracias por seguirnos. Saludos desde hasta Honduras, hermoso país, y estamos transmitiendo nuevamente para ustedes en vivo. Vamos a platicar el día de hoy con respecto a dos temas. Antes de entrar al tema de siembra y primera fertilización, quiero comentar con ustedes una pregunta que nos hicieron. Vamos a ver las diapositivas para que podamos ir comentando con respecto a una pregunta que nos hicieron llegar, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la pregunta y les comento. La semana pasada hablamos de lo que era la semilla, ¿sí? Que es de donde vamos a tener una nueva planta. Hablamos también de los tipos de maíces, los nativos o criollos, las variedades y los híbridos. Y en este caso estoy poniéndoles nuevamente lo que vimos la semana pasada con respecto a los híbridos, que es un producto de cruza de dos o más líneas de maíz con polinización abierta. Y comentábamos la semana pasada que en los campos de producción de híbridos, una planta hace el papel de hembra y otra planta hace el papel de macho, y que a ustedes les hacemos llegar por medio de las bolsas precisamente la semilla de las hembras, que es la que se vende. Y hablábamos también de la adaptabilidad, de la tolerancia a las enfermedades y todo lo que conlleva el vigor híbrido que se logra por medio de estas cruzas. Bien, decíamos también que el potencial es algo que se gana en los híbridos, el mayor potencial productivo para que podamos tener un mejor negocio. Recordemos que, bueno, en la mayoría de los casos la agricultura la hacemos por negocio o para tener un buen negocio. Y esta semana nos hicieron esta pregunta que pueden ver ustedes en pantalla. ¿Se puede sembrar de la semilla que cosechamos? Yo les puedo decir que se puede, pero si es para negocio no se debe. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones que pasan cuando sembramos una semilla de la cosecha, ¿sí? Recordemos que de los híbridos nada más vendemos la semilla de la planta que funge como hembra en nuestros centros de producción. Y entonces, ¿por qué no deberíamos de sembrar una semilla de cosecha? Les comento, todos los maíces mejorados provienen de maíces nativos o criollos. De ahí salen en base a una serie de cruzas que nos van a llevar a los híbridos. Estas cruzas son el resultado, estos híbridos, perdón, son el resultado de la cruza de dos o más líneas, y la semilla que compramos y que viene en la bolsa es una F1. Al sembrar la cosecha de la semilla F1, lo que estamos sembrando es una semilla con lo que llamamos una segregación genética, ¿sí? Una segregación genética, y eso no quiere decir más que va a tener una regresión hacia su origen, de donde viene. Va a regresar el híbrido de la F1 de la bolsa. Si volvemos a sembrar esa semilla, va a haber una regresión genética y va a volver hacia sus orígenes. Eso quiere decir hacia las líneas nativas. Esta es la regresión. Platicábamos la semana pasada
que un híbrido sale de la cruza de muchas líneas en donde fungen como hembras y como machos. En este caso la A, podemos ver en pantalla, fungió como macho y la B como hembra y así sucesivamente. Entonces, si yo siembro de mi cosecha, estoy regresando. Hay una segregación genética, ¿sí? Por lo tanto, nosotros consideramos que sí se puede, pero no se debe. ¿Por qué? En esta regresión genética, lo que sucede es que las plantas resultantes de la siembra con semilla de la cosecha anterior ya no van a ser homogéneas. Van a haber plantas más chicas, van a haber plantas que no son como las que tuvimos de la primera siembra, con esa homogeneidad en altura, inserción de mazorca, tamaño de mazorca, las carreras o líneas que tiene la mazorca, y que eso nos dan la cantidad de almidón, ¿sí? Van a ver, como les comentaba, plantas chicas, el tamaño de la mazorca será más pequeño, la mazorca va a tender a ser más pequeña, será más susceptible a enfermedades, porque ya no es el híbrido con aquella tolerancia a enfermedades que se logró por medio de las cruzas. Tendrá diferente maduración. No todas las plantas van a llegar a lo que llamamos estado lechoso, masoso lechoso o R4 para llevar a cabo la cosecha para nuestro silo. Van a haber diferentes diferencia en madurez en las plantas y no vamos a tener la misma cantidad de almidón que con la semilla de bolsa. Y económicamente esto nos va a pegar. Es menos rentable esta situación, ¿sí? Producirá menos, y les comento, producirá por lo menos 20% menos. Y ahorita vamos a ver una diapositiva de un trabajo que hicimos como empresa por ahí del 2003-2004. Producirá 20% menos como mínimo. Estas fotos son de un híbrido que nosotros manejábamos, que es el Z30. Y esta primera foto es de la cosecha de la semilla de bolsa, de la F1. Podrán ustedes ver que la mazorca se ve sana, de un tamaño de mazorca homogéneo o del mismo tamaño, y esta es la F2. La semilla que se cosechó la sembramos lado a lado, y esto es lo que sucede. Vean ustedes cómo se ven mazorcas más enfermas, mazorcas más pequeñas, y esto nos va a impactar en el rendimiento, ¿sí? Entonces, al momento que sembremos la semilla de la cosecha, por ende vamos a tener menos forraje, la cantidad de almidón por mazorcas más pequeñas va a ser menor, y por la diferente madurez. Cuando unas estén en R4, otras quizá estén en R3, R2, y eso nos va a dar una variación en la madurez de la mazorca que nos va a generar menor cantidad de almidón, menor porcentaje de almidón, ¿sí? El costo de la producción se va a la alza. ¿Y por qué? Bueno, porque la semilla de la cosecha ya no trae tratamiento, y si queremos tratarla, pues se nos va a ir a la alta. Se nos va a ir a la alta este paquete tecnológico, ¿sí? Y sobre todo, la calidad del producto. El silo o el grano, pues no va a tener la misma calidad por esta regresión genética. Por lo tanto, como dice el dicho, lo barato sale caro. Y en este cuadro les estamos poniendo, me voy a mover tantito, porque al final ustedes pueden ver en la última columna que dice una diferencia mayor por kilo producido. Esto quiere decir que se nos está yendo a la alza. Ya me movieron. Esta maravilla de la tecnología es increíble. Ya me movieron de lugar. Perfecto. Podemos ver en el cuadro que si nosotros compramos una bolsa de semilla que actualmente con un tratamiento contra plagas de la raíz está en aproximadamente, en México, está aproximadamente en 2,300 pesos, que estaríamos hablando de aproximadamente $100 para los amigos de Centroamérica. Y podemos aspirar a una producción de 40 toneladas por hectárea.
lo que nos saldría con un costo de producción de aproximadamente 53 centavos. Si nosotros no compramos la semilla haciéndonos un ahorro, nuestro paquete tecnológico bajaría a 18,700, pero sin contar el tratamiento a la semilla. Ahí tendríamos que sumarle el tratamiento a la semilla con Semevin para que la semilla vaya protegida y tengamos menos pérdidas de semilla y plántulas. Y si baja el 20% en su rendimiento, ya no vamos a obtener las 40 toneladas, vamos a obtener únicamente 32 toneladas. Por un lado, menor cantidad de forraje, menor cantidad de almidón, y entonces esto nos va a llevar a que la calidad de nuestro silo se vaya para abajo, demerite la calidad. Y entonces, como les decía, lo barato sale caro. En vez de ahorrar, estoy yéndome para arriba en mi costo de producción por kilo de silo y de igual manera de grano para la venta de grano o la cosecha para nuestros animales. ¿Por qué les comento esto? Como les decía, en el 2002-2003, nuestro Departamento de Desarrollo de Mercado se dio a la tarea de buscar qué era lo que pasaba, porque en el sureste de México era muy común que los productores nos dijeran, bueno, yo voy a sembrar de la semilla de mi cosecha. Para poderles demostrar que en vez de un buen ahorro era una pérdida, hicimos este trabajo. Y lo hicimos en 6 híbridos que pueden ustedes ver en pantalla. Son híbridos que ya no están ciertamente en el mercado, pero que en su momento fueron híbridos de gran potencial productivo. El Nutria, Pantera, Z30 y 31, el 343 y el 385. Y el número que ven ustedes en paréntesis son las veces que pusimos estos ensayos. ¿Para qué? Para que pudiéramos sacar realmente qué era lo que pasaba con esta segregación genética. Y lo que obtuvimos fue que en ese momento el Nutria fue el que menos bajó, por decirle así, en su porcentaje de rendimiento. Y fue el que bajó 20%. Pantera se fue al 25% y así sucesivamente hasta el 385, que fue el que más se impactó. Entonces, cuando yo selecciono semilla de mi cosecha y la siembro, ¿estoy haciendo realmente un ahorro o estoy dejando de ganar? Con esto que hemos hecho como empresas, como les comento, definitivamente están dejando de ganar. La invitación es a que invirtamos en un buen negocio comprando la semilla año con año. ¿Se puede sembrar? Se puede. ¿Se debe? Desde mi punto de vista, económicamente no se debe. Si tuvieran algún comentario, esperamos los comentarios por medio del chat o por medio de nuestra página, ¿sí? Cualquier comentario que ustedes deseen hacer. Tenemos comentarios al parecer ya. Eso nos da mucho gusto. Nos comenta Jorge Martínez que si al momento de la siembra se debe aplicar DAP. Sí, ahorita vamos a ver eso, Jorge. En un momento, ahorita ya pasamos a lo que es siembra y primera fertilización. Y sí se debe de aplicar DAP. Ahorita vemos los porqués. Bien, vamos a pasar a siembra y primera fertilización. Primero que nada, ¿qué debo de tomar en cuenta para determinar mi densidad de siembra? ¿Qué es densidad de siembra? El número de semillas que voy a depositar en el suelo por hectárea, ¿sí? Eso es lo primeritito que debemos de tomar en cuenta. Y tenemos los dos extremos. Podemos ver el suelo arenoso, que es un suelo que retiene menos agua, tiene menor cantidad de materia orgánica, por consiguiente menor cantidad de nutrientes y una baja capacidad de intercambio catiónico. Ahorita vemos qué es capacidad de intercambio catiónico. Por otro lado, por eso mismo tiene menor capacidad de producir, y lo ideal es que las fertilizaciones nitrogenadas las dividamos, no en una ni en dos,
si podemos hasta 3, en 3, porque los suelos arenosos se lixivian y el nitrógeno se nos va a lixiviar. Es un elemento que anda libre en el suelo y con las lluvias va a haber una lixiviación. El otro extremo, el suelo arcilloso, retiene mayor agua, hay mayor cantidad de materia orgánica, por lo tanto hay mayor cantidad de nutrientes y una alta capacidad de intercambio catiónico, que eso va a determinar nuestra productividad de suelo. Entonces, debo de tomar en cuenta el suelo, debo de tomar en cuenta el cielo. ¿Cuánto me llueve? Hay mucha variación en mi precipitación pluvial, o tengo una precipitación pluvial más o menos constante. Y entonces suelo y cielo me van a determinar densidad de siembra. Y el tercer factor que debemos de tomar en cuenta es el fenotipo de nuestro maíz. Como podrán ver, ahí nuestro amigo Wilson mide 1,78, 1,80. Saludos hasta Honduras, Wilson. Y vean el fenotipo de nuestro DK7500, con una excelente fertilización, una buena fertilización. Otro 7500, Juan Carlos también, mucho gusto, saludos Juan Carlos también hasta Honduras. Y a Darinel con estas siembras en la frailesca, ¿sí? Son 3 diferentes siembras y ustedes pueden ver el fenotipo de nuestros híbridos. Tomando estos 3 parámetros, estos 3 puntos, vamos a determinar nuestra densidad de siembra. Nos vamos a ir al extremo, que serían 65,000 semillas por hectárea en suelos arenosos, en donde todo nuestro portafolio, el 6018, 410, 7508, 390 y 7500, se comportan bien a esta densidad de siembra. Posteriormente, en suelos francos, podemos elevar nuestra densidad de siembra a 75,000 semillas por hectárea. ¿Para qué? Para que busquemos una mejor relación costo-beneficio al tener un mayor rendimiento por hectárea, ¿sí? Ojo, nuestra fertilización debe de ir acorde a nuestro suelo y a la cantidad de semillas o plantas que vamos a tener. Voy a irme más rápido que me están echando Julio aquí. Entonces, son 75,000 semillas y como ustedes pueden ver, perdón, ahí se me pasó poner el 7508, también entra en las 75,000 semillas, pero el que no entra es el DK390. El DK390, nuestra recomendación es mantenernos como máximo en 65,000 semillas por hectárea. Pero el 390 es un material que tiene alta tolerancia a lo que comentábamos la semana pasada, el chamusco o mancha de asfalto soyamo. El DK6018 también la tiene, recordemos. Entonces, pero el 390 no va a entrar arriba de 65,000 semillas por hectárea porque se nos puede acamar. Los otros 4 híbridos podemos meterlos. Y 90,000 semillas por hectárea. ¿Qué debemos de tomar en consideración para llegar a 90,000 semillas por hectárea? Suelo, cielo y la posibilidad de un riego de auxilio, ¿sí? O si tengo muy buen cielo, si me llueve muy bien, caso Costa Rica, en algunas zonas de Costa Rica, Honduras, mismo México, podemos irnos hasta 90,000 semillas por hectárea. Y lo que les comentaba, la fertilización no va a ser la misma. Conforme aumentemos densidad de siembra, tenemos que aumentar fertilización e irnos a mayor cantidad de unidades de nitrógeno, fósforo y potasio y microelementos para que tengamos un buen desarrollo de nuestro híbrido y la mayor cantidad de cosecha. ¿En dónde estamos metiendo nosotros 90,000 semillas por hectárea? Estamos metiéndolas en el estado de Veracruz con nuestras cuentas clave. Ahí nos estamos yendo en primavera-verano hasta 95,000 semillas por hectárea y estamos llegando aproximadamente con 87,000 plantas a la cosecha.
¿Cuál es la fertilización que traemos por lo regular en estas cuentas clave que atiende nuestro amigo y compañero Marco Palma? Traemos 220 unidades de nitrógeno, 75 de fósforo y 160 unidades de potasio. Entonces, como les comento, tenemos que irnos a la alza. Entonces, ¿qué debo de ver? Suelo, cielo, fenotipo, para poder determinar mi densidad de siembra. Bien, ¿qué pasa si el híbrido no lo estoy manejando a la densidad óptima? Si me quedo corto, vamos a tener menor rendimiento, vamos a tener un espacio subutilizado, por lo tanto, los rayos solares van a pegar más en el suelo y la maleza se nos va a venir más rápido. La maleza va a encontrar las condiciones adecuadas para venirse más rápido y entonces va a haber más presencia de maleza. Y eso también va a darnos mayor evaporación. ¿Qué sucede en una densidad excesiva? Va a haber un menor rendimiento también porque vamos a tener plantas subdesarrolladas, va a haber mazorca chica o van a haber plantas jorras o plantas sin mazorca. Entonces debemos determinar la densidad de siembra adecuada. Va a ser una planta muy alta si nos pasamos de densidad de siembra. ¿Por qué? Porque va a buscar la competencia por la luz, va a hacer que la planta se vaya mucho más arriba y el tallo va a quedar muy pequeño. Nos sucedió cuando iniciábamos de Casilos en el Rancho La Gloria con mi estimado amigo el licenciado Jordán, en donde por equivocación nos fuimos hasta 113,000 semillas por hectárea y tuvimos una came. Entonces sí tuvimos esa experiencia, pero bueno, todas las experiencias son buenas. Por eso estamos haciendo estas recomendaciones de densidades de siembra. Ahora bien, ¿qué debemos de considerar en la siembra? Pueden ver ustedes en pantalla lo que debemos de considerar. No hay vuelta para atrás. Una vez sembrado, ya no puedo llegar a reacomodar la semilla. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado porque la siembra ya no se puede revertir a menos que esperemos emergencia y si está demasiado mal, tendríamos que meterle la rastra y de nuevo la siembra, que eso va a hacer que haya un mayor costo de producción. Debe de ser efectuada con la mayor precisión, ya que se puede tirar mayor o menor cantidad de semilla de la recomendada. Debemos de calibrar bien nuestra sembradora. Y algo súper importante, tan importante es la cantidad de semilla como la calidad de la distribución. Si nosotros en un metro traemos 15 semillas por hectárea y en el siguiente por metro lineal, y en el siguiente metro vamos a tener 3, esas 15 plantas en el metro lineal definitivamente van a ser plantas subdesarrolladas que nos van a dar una mazorca muy pequeña, ¿sí? Una profundidad inadecuada también nos va a impactar porque va a haber una disparidad en la emergencia de la plántula que va a generar competencia entre ellas. Y muchas veces vemos plántulas más pequeñas que no se logran desarrollar precisamente por esta disparidad en la emergencia. La velocidad del giro de los platos sembradores la vamos a lograr con el ajuste de los engranes, de las catarinas que llamamos muchas veces, ¿no? Tenemos que buscar la catarina adecuada para que nos dé la cantidad de semilla que queremos depositar por metro lineal. La velocidad del tractor es súper importante, de 6 a 8 kilómetros, y sobre todo cerciorarnos cada determinada distancia que la semilla que queremos distribuir esté cayendo. Muchas veces nos dicen, ingeniero, su semilla no sirvió. Vamos, vemos y resulta que la semilla no cayó o cayó quebrada. Entonces debemos de tener cuidado en esos aspectos. Definitivamente no podemos hacer una práctica de calibración aquí y no puedo darles todos los detalles de una calibración de la sembradora, pero precisamente
ahorita vemos unas fotos de lo que hacemos nosotros constantemente. También debemos de adaptar la profundidad de siembra de cada parcela. En general va a ser de 4 a 5 centímetros en suelo fresco, ¿sí? Si tenemos condiciones frías, vamos a sembrar a mayor profundidad. Si tenemos un suelo húmedo, vamos a sembrar entre 3 y 4 o 5 centímetros. Y si el suelo está un tanto seco, vamos a sembrar a mayor profundidad para buscar precisamente la humedad. Y las fotos que perdón, antes de las fotos, ya estoy corriendo hacia las fotos. Este sería el arreglo topológico. A 80 centímetros, si quiero depositar 62.500 semillas por hectárea, van a ser 5 plantas por metro lineal. A 75.000 van a ser 6 plantas por metro lineal. Y si quiero meter 90.000 a 80 centímetros, tendrían que ser 7 plantas por metro lineal, lo cual no es nada aconsejable. Tendríamos que cerrar a 75 centímetros nuestro surco para que haya un mayor distanciamiento entre semilla y semilla, que va a ser entre planta y planta. Recordemos que la competencia no se da entre surcos, se da entre planta y planta. Por lo tanto, debemos de darle la mejor condición a nuestra semilla en el momento de la siembra. Y entonces ese medio centímetro, esas 6,5 plantas por metro lineal a 7 plantas por metro lineal hacen diferencia. Entonces, la recomendación es 90.000 semillas, cerremos a 75 centímetros. ¿Puedo cerrar a 70? Cierro a 70 centímetros. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba. Nuestros compañeros están en constante capacitación. Todos los compañeros de Decassilos y todos los que estamos en Decassilos estamos en constante capacitación. Esto fue apenas la semana pasada en el estado de Campeche. Saludos a todos los compañeros de Campeche, en donde tuvimos una capacitación precisamente de calibración de sembradoras. ¿Para qué? Para darles a ustedes el mejor, para que tengamos la mejor calibración de las sembradoras y por ende las mejores siembras para tener los mayores beneficios. Todos los compañeros de Decassilos estamos en constante capacitación. Bien. Ahí mi amigo Jorge parece que estuviera muy enojado, pero no, así es su cara. Correcto, vamos a ver fertilización. Primera fertilización. Quiero enseñarles esto rápidamente. Esta es la curva de absorción del nitrógeno. Abajo ustedes pueden ver que dice BE, B6, B12, B18. Son las etapas vegetativas del híbrido. Y ustedes pueden ver que no de inmediato se inicia una curva ascendente de la absorción de nutrientes. Esta va a empezar a partir de B3 aproximadamente con mayor fuerza y se va definitivamente hacia arriba. Y vamos a llegar, cuando los híbridos tienen un excelente stay green, entonces vamos a llegar con absorción de nutrientes de la planta que trasloca al grano y vamos a tener mayor cantidad de acumulación de materia seca en el grano, y que es lo que nos va a dar al final el resultado y los más altos niveles de porcentaje de almidón. Esta es la del nitrógeno, como pueden ustedes ver. Esta es la del fósforo, y vemos que en el fósforo inicia un poquito más tarde, y esta es la del potasio. Son los 3 macroelementos. Y ahora quiero enseñarles esto. Por lo regular nos hemos encontrado que muchas veces no queremos hacer una segunda fertilización. En el cuadro de la izquierda podemos ver que a la hora que sembramos estamos poniendo el DAP o 18460 y estamos poniendo el cloruro de potasio y un poquito de nitrógeno. Y entonces el suministro del fertilizante se nos va hasta arriba y va a caer cuando más lo necesita nuestro maíz, que es por ahí de B14, B16, y entonces cuando requieren los nutrientes nuestra planta,
pues definitivamente la curva de suministro ya cayó y la necesidad va para arriba. Por lo tanto, tenemos un déficit en la fertilización cuando más se requiere para que haya un crecimiento de la mazorca, para que haya un buen llenado de grano. Lo ideal está difícil, solamente puede ser por medio de un riego de goteo, que nos peguemos lo más posible a la curva de demanda, a la curva de suministro. Eso sí lo podemos hacer con el riego por goteo. No todos tenemos riego por goteo. Por lo tanto, tenemos que ver que aquí quiero enseñarles, pueden ver ustedes la línea verde, es la necesidad, cómo va para arriba del nutriente, en este caso del nitrógeno en el cultivo, es ascendente siempre, y cómo tendríamos que hacer nuestra primera y segunda fertilización para que no permitamos el déficit que vemos a la izquierda, que va hacia abajo los nutrientes cuando más requiere. Conforme nuestra planta va creciendo, su requerimiento de nutrientes es mayor. Pueden ustedes ver B12, B18, que es cuando vamos a estar entrando en floración y es cuando más se requiere de los nutrientes. Por lo tanto, la invitación es a que hagamos esto: 2 fertilizaciones mínimo. Ahorita aquí está, vamos a ver el cómo, ¿sí? La urea de liberación controlada tiene una reacción neutra, y estoy hablando del pH del suelo. A mayor acidez en nuestro suelo, empiezan a haber problemas con la absorción del nitrógeno, sobre todo cuando llegamos a un pH de 5.2, va a haber una dispersión de aluminio que no va a permitir que haya una buena absorción del nitrógeno. Por lo tanto, tenemos que buscar que vayamos más hacia suelos neutros. La urea de liberación controlada tiene una reacción neutra, y el sulfato de amonio tiene una reacción ácida, ¿sí? Entonces hay que ver, ojo, ¿necesito usar sulfato de amonio? Quizás sí, en suelos arenosos, por la lixiviación que tenemos. Un suelo arcilloso va a tener su capacidad de intercambio catiónico mucho más elevada que un suelo arenoso. Eso determina que mi potencial productivo en un suelo arcilloso sea mucho mayor que en un suelo arenoso, ¿sí? Y abajo podemos ver la aplicación de fertilizante, lo que llamamos en 2 eventos. El fósforo y el potasio, el 100% a la siembra, y el nitrógeno en la etapa B6, B8, que en el trópico por lo regular no quiero encasillar, sino es aproximadamente 30 días después de la siembra. Tendríamos que estar aportando el nitrógeno para que le demos ese levantón cuando se necesita más el nitrógeno. Recordemos que después de B6 va a empezar a irse para arriba la necesidad del nutriente, y es en donde lo ponemos para que tratemos de ir a la par necesidad con proveeduría del nutriente y vaya la planta en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Entonces, lo que hace un momento me dijiste el nombre de nuestro compañero, que Jorge Martínez, nos preguntabas, Jorge, que si se ponía DAP a la siembra. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué también? Porque el DAP y el cloruro de potasio van a dilatar más tiempo para estar disponibles para la planta. Van a dilatar de 20 a 30 días, y esto dependiendo del suelo y de la cantidad de microorganismos que haya en nuestro suelo, para que desdoblen y esté en condiciones para que la planta lo absorba. Recordemos que el fertilizante no se absorbe por los gránulos, sino tiene que estar en la solución del suelo, tiene que estar disuelto en el agua para que pueda absorberse por las raíces y llegar a toda la planta. Y el nitrógeno, les comentaba, el nitrógeno es el elemento más libre que hay, ¿sí? Al ser un anión,
está libre en el suelo y entonces podemos perder nitrógeno por lixiviación. ¿Dónde vamos a perder más nitrógeno por lixiviación? En suelos arenosos. ¿Por qué? Hagamos de cuenta que entre gránulos del suelo arenoso, el tubo o el drenaje es más grande y entonces va a haber una mayor lixiviación. No así en el suelo arcilloso. Por eso les decía, ¿podemos hacer 3 fertilizaciones en suelo arenoso? Perfecto, adelante, hagámosla. Primera fertilización, 100% de nitrógeno y fósforo, de fósforo y potasio. Segunda fertilización, día 25, 50% de nitrógeno. Y tercera fertilización, día 40, el otro 50% de nitrógeno. Y esto es lo que les decía. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Pues no es más que la capacidad del suelo para retener y soltar nutrientes. ¿Para qué? Para que la planta los pueda absorber. Y pueden ver en la tabla azul que dice suelos orgánicos o suelos finos, y son los suelos arcillosos con alta capacidad de absorción. O sea que los nutrientes se pegan a la arcilla y a la materia orgánica. ¿Para qué? Para que haya esta capacidad de intercambio catiónico. Esto evita que se lixivien. No así en los suelos arenosos, en donde la capacidad de intercambio catiónico es menor, de 8 a 30, estamos hablando suelos medios, y de 5 a 15 en suelos más pobres o suelos arenosos. Recordemos, enriquezcamos nuestro suelo por medio de el abono previamente composteado. Entonces, la fertilización en suelos pesados o arcillosos es menos frecuente con mayor dosis, porque va a estar más tiempo el fertilizante en el suelo, porque no hay una gran lixiviación. Y en suelos arenosos, fertilizar más frecuente, pero con menos cantidad. No es que voy a aumentar la cantidad la aumento por densidad de siembra. Ya determiné mi dosis de fertilización, entonces en suelos arcillosos la puedo hacer en 2 fertilizaciones, y en suelos arenosos la recomendación es irnos a 3 fertilizaciones. Bien, esto es con respecto a esto de primera siembra y primera fertilización. Recordemos, amigos de Decasilus, mucho del valor nutricional y económico está dentro del grano. Tenemos que buscar producir la mayor cantidad de grano, esto en calidad y cantidad. Por eso debemos de dar la primera fertilización a la siembra con fósforo y potasio, y posteriormente el nitrógeno. Amigos ganaderos, amigos de Decasilus, hay unos comentarios. Sí, nos pregunta Liz Castro que qué temporadas se van a recomendar para siembra este año. ¿Qué temporadas se van a recomendar para siembra este año, Liz? Definitivamente, si tú tienes suelos en donde puedes hacer una sola siembra, donde tu cielo no te ayuda mucho y las lluvias no son muy buenas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer lo que les decía yo la semana pasada, el ciclo vegetativo de nuestro híbrido. ¿Para qué? Lo importantísimo para el llenado de grano es la mayor cantidad posible de agua. Entonces, debemos de evitar que en floración caiga yo en la canícula. La próxima semana, Liz, te prometo traer algo que inventamos y que les decía yo, que es el caniculómetro, para que veamos cómo lo movemos y cómo podemos determinar nuestra fecha de siembra cuando nuestro temporal es un tanto errático, Liz. Nos pregunta Pedro Méndez que si esos números de semilla es para producir grano o ensilaje. Ese número de semillas es para producir ensilaje. Para grano tendríamos que quedarnos en 60, 65 mil semillas cuando mucho. Aquí en el trópico tenemos riego, nos podemos ir más arriba, pero esta cantidad de semillas es para silo. Carlos Bernal, ¿hay una regla de 3 para calcular kilos de DAP para densidad de siembra? No hay una regla de 3. Tenemos que ver
la necesidad del cultivo. Hay una regla que no es una regla de 3, pero que en los macronutrientes nitrógeno, fósforo y potasio lo que manejamos es que la proporción tiene que ser aproximadamente 2:1:2. Eso quiere decir que por cada 2 unidades de nitrógeno tendría yo que meter 1 de fósforo y 2 de potasio. Es esto, pero no es una regla de 3 como tal. Lo que yo te podría aconsejar es que no conozco tu suelo, me atrevería a decirte que con 3-4 bolsas de DAP estarías por lo menos llenando el requerimiento del cultivo para ese ciclo. Tendríamos que ver el análisis de suelo si es que lo tienes. Si tenemos menos de 16 unidades de fósforo, entonces tendríamos que estar metiendo mayor cantidad. Rancho La Candelaria nos comenta, nos pregunta qué fertilizante recomiendan y qué tipo de maíz, qué número de maíz para Chiapas. Rancho La Candelaria, no nos dijo en dónde está Rancho La Candelaria. En Chiapas. En Chiapas, bueno, tendríamos que ver si es la costa, si es Carranza, la depresión central del estado. Y entonces, ¿qué maíces recomiendan? Que recomendamos cualquiera de nuestros maíces del portafolio se adaptan a todo lo que es el estado de Chiapas. Y perdón, me decías, ¿qué más preguntó el señor? ¿Qué fertilizante recomiendan? ¿Qué fertilizante recomendamos? Tendríamos que ver el suelo. Si es suelo muy arenoso, vámonos con el sulfato de amonio. Si es un suelo pesado, franco, arcilloso, vámonos con urea, pero sí pensemos en que necesitamos meter los 3 macronutrientes para el maíz: nitrógeno, fósforo y potasio. Eso es lo que le recomendaría. Y si gusta usted, para la próxima semana nos dice dónde está ubicado su rancho, lo visitamos y podemos determinar cuál sería la mejor recomendación. Fidel Cruz nos comenta que cuál será el siguiente tema de la siguiente semana. Fidel, me agarras en curva. Discúlpame, lo ponemos en la... Tendría yo que abrir mi presentación y no tengo yo mi computadora. En la primera presentación viene, ahí lo podemos ver, en la número 1. Sí, ahorita lo vemos, Fidel, disculpa. José Alberto Castillejos nos comenta si es bueno encalar antes de la siembra. Tenemos que encalar antes de la siembra y no tenemos que encalar 5 o 10 días antes de la siembra. Tenemos que hacer nuestro análisis de suelo cuando no hayamos movido la tierra, cuando no haya llovido, para que no haya un sesgo en el análisis de suelo, por un lado. Y sí tenemos que estar encalando 2 meses antes para incorporar la cal. Y recordemos, nos puede dar el análisis de suelo una cantidad de cal que puede ser muy elevada. Tendríamos que ver si encalamos en 1, 2 o 3 años. Lulú Ramírez nos pregunta que qué micros recomienda. Microelementos, tendríamos que estar utilizando zinc, boro y son los más comunes. Azufre tendríamos que estar utilizando. El sulfato de amonio trae azufre, pero también tendríamos que estar utilizando boro y zinc. Gabriel Ruiz, para hacer el silaje, ¿qué sugiere? ¿Maíz blanco o maíz amarillo? Javier, Ruiz. No hay ninguna diferencia entre un maíz blanco o un maíz amarillo. Muchas veces consideramos que el maíz amarillo va a tener más nutrientes. No es así. La proteína en el maíz va a ser por lo regular del 8% de proteína cruda en el maíz, sea blanco o sea amarillo. Lo que sí va a tener diferencia el amarillo contra el blanco van a ser los betacarotenos, vitamina A. Es la diferencia que hay entre un blanco y un amarillo. Entonces, primero que nada, ya sea el 7500, 410, 6018 o el 7508, podría sembrar. Prácticamente no hay diferencia entre un blanco y un amarillo, Javier.
Bueno, nos comentan los compañeros que ya no hay más comentarios. De todos modos, todos los comentarios que ustedes tengan, por favor, en el transcurso de la semana, y trataremos de agrupar los comentarios y estar platicando con ustedes sus inquietudes. Muchísimas gracias, amigos de Decaxilos, amigos ganaderos. Esperamos que estas cápsulas estén siendo de beneficio para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que estén bien todos y que pronto regresemos a la normalidad. Todos los compañeros de Decaxilos seguimos en campo. Estamos para servirle y hasta la próxima. Muchas gracias, amigos de Decaxilos. Buena tarde. Science for a better life. Bayer.